¿Dónde está la actitud? La actitud positiva, la sonrisa, ¿dónde están? Hay muchas cámaras apagadas, pero gloria a Dios. Haremos con una buena actitud, estás vivo. Le damos la gloria a nuestro Padre Amén. Celestial. Amén. Tienes el privilegio de estar conectado en esta mañana, en este hermoso devocional. Padre, te damos gracias, Dios amado, en este hermoso día. Gracias, Padre, por el aire que respiramos. Gracias, Dios amado, por tu amor, por tu grandeza, por tu belleza, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos tu señoría en nuestra vida, Dios. Gracias, Dios, por tu gran misericordia. Gracias por ese amor inagotable, Dios. Gracias por tus bondades, Dios, porque has puesto tu mirada en cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Dios amado. En esta mañana queremos pedirte perdón. Quiero que cada uno de ustedes se pongan a cuenta porque le fallamos mucho a Dios siempre, ¿sabe? Y el pedirle perdón a Dios es porque tú vas a tomar la decisión de tener un cambio de dirección. Porque no sirve pedir perdón cada rato, lo mismo, y pasas 20 años pidiendo perdón por lo mismo. Hay que tomar la decisión. Hay cosas que se oran, hay cosas que se accionan. Amén. Si a ti te duele lo que estás haciendo, que te redarguye, que le sientes que le estás fallando a Dios, pídale de todo corazón que te perdone. Amén. Y tomemos la decisión de cambiar eso. Padre, te pido que perdones mi corazón, Señor, que sabemos que tenemos un corazón sucio, contaminado, lleno de resentimiento, de rabia, de ira, de frustración, Dios. Un corazón lleno de queja, de miedo, temores, Señor. Pensamientos negativos que nos separa de ti, Señor. Porque sabemos que tú no dejas a tus hijos, pero somos nosotros que nos alejamos de ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre de la gloria, Dios. Ayuda en nuestras debilidades, Padre celestial, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia y rendimos nuestro corazón, Señor. Reconozco, Señor, que soy una pecadora. Reconozco, Señor, que a veces hay pensamientos negativos que invaden nuestras mentes, Señor. Pero esta mañana, Señor, lo anulo, Dios, y te lo entrego en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Padre, te pido en esta mañana que bendiga a mis apóstoles, Señor. Bendice a todos los pastores de mi van, Dios, que sea estudiándole de fortaleza, de renuevo, de vitalidad, Dios. Dale esa energía que ellos necesitan, glorioso Rey, para seguir trabajando en esta obra hermosa que es trabajar para tu reino, Dios. Padre, sabemos que ellos muchos llevan carga, Dios, que nosotros no conocemos, Dios, pero tú sí las conoces, Señor. Fortalézcalos, levántalos, dales cuerpos nuevos, Dios. Padre, llénalos de salud, de vitalidad, vigor a sus huesos, Señor. Dale las provisiones que ellos necesitan para expandir el reino de Dios, Señor. Te pido que bendiga la vida del pastor José Martínez, Dios, a quien tú has levantado en estos tiempos. En quien tú le has llenado mucho de sabiduría y conocimiento, Señor, para que pueda impartirlo a tu pueblo, Dios. Para que nosotros podamos tener un corazón dispuesto, Dios amado, en recibir el mensaje de hoy. Que lo podemos aplicar, Dios, porque cuando aplico tu palabra, tu mensaje a mi vida, yo seré edificada y así podré edificar a otros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios amado, te bendigo. Espero que tengan un día extraordinario, que haya amanecido muy bien y estemos preparados, ¿verdad?, para este tiempo hermoso que Dios nos permite conectarnos, pararnos de temprano a conectarnos con Él. Es un hábito que definitivamente nos conecta con Jesús, porque las costumbres, los hábitos, dice que nosotros debemos caminar como Él andaba. Y si algo hacía Jesús, nos lo deja claro en la palabra, es todos los días muy de mañana pararse a hablar con el Padre. Amén, hermano. Estamos contentos porque hoy lunes, sanidad interior, tenemos un mensaje, ¿verdad?, que lo hemos denominado el bálsamo del capitán. Fíjense que la pastora comenzó orando y ahora vamos a trabajar, hermano, porque el devocional es para trabajar. Jesús se iba de madrugada a orar y a trabajar con el Padre, a dialogar, a diseñar con el Padre lo que iba a pasar en el día, lo que iba a ser el día, ¿verdad? Porque eso es la oración, una conversación con el Padre. Amén. Entonces, el papel de trabajo que tenemos para esta mañana se llama el bálsamo del capitán.
¿Y quién es el capitán? El capitán es Jesús, hermano. Nuestro capitán. Amén. Nuestro capitán. Entonces, tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, sanidad interior y el liderazgo. Y el objetivo es transitar del estancamiento, o sea, del no puedo, a la victoria mediante el orden y la nueva identidad. Anótalo ahí, vayan anotando, ¿verdad? Es importante el orden y la nueva identidad. Yo siempre cuento que como abogado hay presos de Tocullito que salen, le dan libertad plena, se acabó la condena y van directo a cometer otro crimen para volver a Tocullito, porque ellos se acostumbran, amado. Es terrible. A mí me han dicho gente, no, pastor, tú estás loco. ¿Cómo que una gente sale de la cárcel y quiere volver? Sobran. Gente que quiere volver porque ya se habitúa allá adentro, se hizo un modo de vida y la libertad no se hallan afuera. Yo me acuerdo también que en la Universidad de Carabobo, oye, yo me gradué y iba para la universidad y una gente ahí todavía. Y yo, hermano, se acostumbraron a estar en la universidad de estudiantes, no se quieren graduar. Ellos ya hicieron la universidad de su vida. Es tremendo esto. Es más fuerte de lo que pensamos. En el libro de Éxodo, de la palabra, nos encontramos que el pueblo de Israel es tremendo, se querían devolver para Egipto. Ellos querían seguir volviendo esclavos. Dice inclusive la palabra que ellos estaban esclavos en Egipto y cada día aumentaba la presión, le daban menos comida y le ponían más trabajo. Inclusive comenzaron a matar a los niños. Ellos salieron al desierto rumbo a la tierra prometida, pero ellos se arrepintieron y querían volver a Egipto. Mejor no fuera sido que nos quedáramos allá. Y esto es inconsciente, ¿sabes? Para muchos de nosotros Dios ya nos hizo libres. Pastor, ¿qué significa que nos hizo libres? Que ya Él te hizo rico. Él dice que Él se hizo rico para que Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Dice que es el dueño del oro y la plata. Y si mi papá es el dueño del oro y la plata, se acabó. Dice que somos una nueva criatura, que las cosas ya pasaron. Pero hay personas que inconscientemente siguen viviendo en la esclavitud. Siguen volviendo atrás. El día de hoy, el objetivo, porque dice la palabra, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. El objetivo es que conozca la verdad y la verdad te haga libre. Y tú entiendas, y yo entienda también, porque todos estamos en el proceso, que debemos echar mano de la nueva vida. Escucha, mientras no echas mano de la nueva vida, se te va pasando, se te va pasando. Entonces la invitación esta mañana es echar mano de nuestra nueva vida. Por eso se llama el bálsamo del capitán, ¿verdad? Ahora, fíjense el fundamento del carácter. Ayer lo hablábamos en el servicio y vamos a continuar trabajando en esto. Lo estuvimos hablando durante todo el año. Nunca mencionamos la sal, hablamos del carácter, pero Dios después nos dio esta alegoría, ¿verdad? De la sal. Entonces, según Mateo 5:13, nosotros somos la sal. Tú y yo somos la sal. Ahora, un carácter herido es como sal que ha perdido su sabor. No preserva ni da gusto. Una sal que ha perdido su sabor no preserva ni da gusto. Todo le sale mal. Un carácter herido es como sal que ha perdido su sabor. No preserva ni da gusto. Quiere decir que es como dice Luis, ¿verdad? El carácter herido, ¿verdad? Ahora no es el carácter solamente, sino el carácter herido. ¿Por qué el carácter herido? Porque el carácter es el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero hay desviaciones del carácter, ¿verdad? Desviaciones del carácter. Entonces las heridas, como aquí nace el problema, las heridas, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar ese tema, porque una sal que pierde su sabor, ¿verdad? Ayer analizamos cómo sabemos que una sal ha perdido su sabor, cuáles son las consecuencias, nada le sale bien. Y el problema es que no sirve. Hay gente que dice yo no sirvo, yo no puedo. Ese no es el problema. El problema es que perdiste tu sabor. Hubo una arcilla que se mezcló y contaminó la sal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la raíz? La raíz es el cansancio y la falta de disciplina, ¿verdad? No son la falta de ganas. A veces nos confundimos. Lo que se evidencia es la falta de ganas, pero hay que revisar cuál es la raíz.
que es el cansancio y la falta de disciplina. Toda persona que no tiene disciplina al final se cansa. Al final, ¿verdad? No tiene ganas de nada porque la disciplina le gana a la emoción. Amén. Son vías de agua, ¿verdad? En el casco del alma. Imagínense un barco que tiene un casco y tiene una grieta. ¿Qué pasa con ese barco? ¿Qué pasaría con un barco que está en alta mar y tiene una grieta en el barco? ¿Qué pasaría? Pueden escribir, ¿verdad? Se puede hundir. Entonces, en el casco del alma, vamos a establecer, ¿verdad? Una comparación en el casco del alma, como que si tú fueras un barco, en el casco del alma, la grieta que puede hacer que el barco se hunda es el rechazo, la amargura o trauma. Por eso es que yo hablo tanto de esto. Hay gente que no le gusta porque esto es meterle el dedo en la llaga. Pero como hablé ayer en la enseñanza, la sal pica, ¿verdad que sí? ¿Pica la sal o no pica la sal en una herida? Pica la sal, pero sana la herida. Entonces, si tú te echas sal en una herida, pica, arde, ¿verdad? Como dice mi mamá, pero la sana, la sal va a sanar la herida. Entonces, el rechazo, la amargura, los traumas, llámese como se llamen los traumas, son esa grieta en el casco de un barco o esa grieta en el casco del alma. Es lo que no te deja brillar, es lo que no te deja ser una sal, ¿verdad? Y es importante que lo podamos identificar en esta mañana. Para el equipo de retiro, que hoy comenzamos ayer, pero hoy vamos a comenzar a bajar al sótano, es muy importante que identifique definitivamente porque ¿qué pasaría con un barco que sale de aquí a Nueva York y se le rompe el casco por ahí en Panamá? No va a llegar a Puerto Seguro, ¿ves? No va a llegar. Es terrible, salió bien, pero en el camino se abrió una grieta en el casco y se le empezó a meter el agua. Entonces es posible que tú hayas salido bien hacia tu puerto, pero cuando se abrió la grieta en el casco del alma, del rechazo, la amargura, los traumas, entonces drenan tu energía, no te dejan evolucionar, no te dejan navegar, no te dejan lograr los objetivos. Amén. Por eso es tan importante, antes de salir, antes de zarpar, revisar el casco del alma. En esta mañana Dios te invita a revisar el casco del alma, esas grietas que hacen que se mete el agua y se hunda tu barco. Y es muy propicio que en una mañana como esta hablemos de la alegoría, de la ley de la navegación, ¿verdad? Es un contraste de expediciones. Como congregación hace tiempo, creo que hace 2 años estudiamos esta ley de la navegación. A mí me encantó mucho por los resultados. Quiero recordarte y refrescarte en esta mañana. La expedición Scott, ¿verdad? La expedición Scott y la expedición Amundsen son 2 expediciones, 2 equipos que se organizaron. 2. Un equipo, ¿verdad? Los 2 equipos iban al Polo Sur, los 2. Y un equipo, ¿verdad? No tomó las medidas, ignoró el cansancio de su gente y no sanó las grietas de la logística. Él quiso, ¿verdad? Pero no pudo. Entonces el equipo pereció, se murieron todos, hermano. Todos. Ellos salieron, se prepararon, ¿verdad? El hombre preparó trineo, preparó toda la logística, pero lo hizo sin poner el oído en el piso, sin examinar las grietas. Y ninguno llegó, se murieron todos. Ahora, al contrario, la expedición Amundsen, que fue el que venció, el que llegó, planificó cada detalle, escucha bien, cada detalle. Sanó las debilidades antes de zarpar. Qué importante lo que va a pasar hoy lunes, ¿verdad? Sanó la debilidad antes de zarpar y usó un sistema de orden, ¿verdad? Llegó a la meta y regresó a salvo. Ellos establecieron puntos para hidratarse, para no llevarlo todo en los trineos, ¿verdad? Y ellos usaron perros para el traslado. Ellos estudiaron muy bien que los caballos no iban a funcionar.
Y los trineos eléctricos que el otro llevaba tampoco, ¿verdad? Llevaron gente especialista en perros. O sea, fue una cosa tremenda, bien organizada. Antes de zarpar lo hicieron, planificaron todo años antes. Por eso es importante que nosotros, ¿verdad? Como a mí me lo plantearon cuando llegué a los caminos de Cristo, tú puedes vivir los próximos mejores años, 35 años de tu vida. Y sabes, yo creo que tú puedes vivir los próximos 50, 60, 70 años mejores de tu vida. Si en un tiempo como esto, tú revisas el casco de tu alma y revisas todas las grietas que puedan haber y trabajas en esas grietas. La diferencia, los que andan con grietas se van un día en el camino, pero tú tal vez pierdas un día o dos, tal vez pierdas medio día, tal vez te tardes un poquito más, pero ¿cuál es la diferencia entre alguien que salió rápido sin revisar el casco y tú que lo revisas y encuentras la grieta y la reparas y el otro salió con grieta? ¿Cuál es la diferencia? Que aunque el otro ya salió adelante, se va un día en el camino, pero tú vas a llegar seguro. Amén, hermano. Quiero compartirles un video que explica un poquito esto. De hecho, tengo dos videos, los voy a poner uno detrás de otro. La ciencia lo confirma, la maldad se destruye a sí misma. Esto es fuerte. La ciencia descubrió que la maldad se autodestruye. Cuando una persona vive en enojo, rencor, envidia o culpa constante, su cerebro crea circuitos neuronales tóxicos. Estos circuitos mantienen activado el estrés crónico, liberan cortisol sin descanso, debilitan el sistema inmune y literalmente envenenan al cuerpo desde dentro. Esto es neurociencia pura. El cerebro humano no fue diseñado para sostener maldad por largos periodos. Y aquí está lo impresionante, la bondad fortalece el cuerpo, pero la maldad lo desgasta. Por eso, las personas más llenas de odio terminan enfermas, agotadas, vacías. No es castigo divino, es diseño biológico. La Biblia lo dijo mucho antes que la ciencia. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. No dice opcionalmente buenas, dice que fuimos diseñados para eso. El cuerpo humano florece en el amor, en la verdad, en la paz. Cuando vives contra tu diseño, tu propio sistema te pasa la factura. Tu cuerpo sabe cuando traicionas tu esencia. ¿Qué eliges alimentar hoy? ¿Circuitos tóxicos o vida verdadera? Comenta. Es muy importante que entendamos hoy, ¿verdad? Y tomes conciencia para cuando estés en el sótano, en oración e intimidad con Dios, que muchas veces tu vida, tú no la decidiste. Te contaminaron cuando eras apenas un bebé, cuando estabas en el vientre de tu madre. Y ahora te acostumbraste a recibir cortisol. Te acostumbraste a vivir una vida estresada. ¿Y cómo funciona esto? Como el experimento de las ratas. ¿Se acuerdan? Habían dos grupos de ratas. A uno le dieron azúcar y a otro le dieron agua amarga. Y ellas no podían pasar para el otro lado. Pero después que se acostumbraron, soltaron o abrieron la rejilla y las ratas podían comer y tomar de lo que quisieran. Y las ratas que tomaron agua dulce, ellas seguían tomando agua dulce. Pero las ratas que tomaron agua amarga, ellas seguían tomando agua amarga. Aunque podían tomar el agua dulce, no, ellas cogían el agua amarga. Y parece inverosímil, ¿verdad? Esto porque el agua dulce es más sabrosa, pero cuando una persona se acostumbra a vivir mal, y esto es inconsciente, ¿sabes? Quiero que hoy liberes eso, porque es inconsciente. No es que Dios quiere que tú vivas mal, es que te acostumbraste a vivir mal. Es que ya tienes todo diseñado automáticamente para vivir mal malos momentos, para vivir en discusión. A mí me pasó durante toda mi vida. Durante toda mi vida me pasó esto. Toda mi vida un conflicto, una pelea, una situación difícil. Si estaba en la casa, peleaba con mi esposa. Si estoy en el trabajo, peleaba en el trabajo. Si estaba en un negocio, peleaba con los que tengo un negocio. En la iglesia, peleaba en la iglesia. O sea, hermano, toda mi vida, Dios mío, yo viví peleando, hermano. Que no pase que tengas que llegar a los 50 años para darte cuenta como a mí. O sea, yo me vengo a dar cuenta de este desastre a mis 50 años. Pero ¿saben qué? Puedo vivir los próximos 50 mejores años de mi vida, de aquí en adelante. Porque estoy
detectando las grietas del casco de mi alma para poder llegar a puerto seguro. Amén, hermano. Que no esperes que tengas 50 años. Yo me alegro al ver aquí gente joven, ¿verdad? Gente joven, gente que, ¿verdad? Todavía no ha llegado a los 50 años. Mis sobrinas, un par de muchachas que ahorita ellas puedan entender esto. Amén, hermano. Por cierto, aquí está Dylan, ¿verdad? Un muchacho joven. Bueno, Juan Chacón es joven todavía, unos 60. Imagínate Luifer. Todos son muy importantes, pero me refiero a la gente joven, en el sentido que si hoy pudieran aprender esto, imagínate un muchacho de 16, 17, 18, 20 años, aprendiendo esto. Dios mío, ¿dónde estaba yo a mis 20 años? Apenas estaba empezando el conflicto. A mis 20 años ya yo había tenido 3 mujeres de obligación, ya había hecho el primer muchacho y ya estaba lleno de conflicto y apenas estaba comenzando. Cuando yo tenía 20 años me faltaban 30, los peores 30 años de mi vida. Los peores 30 años de mi vida. Es un desastre, hermano. Yo de verdad era un parásito. A donde yo llegaba era una mata de conflicto. Y sabes, yo creía que el mundo era injusto y que yo tenía la razón. Quiero que lo sepas, yo creía. O sea, yo creía, cuando llegué a la iglesia eso fue un problema, porque ellos me hablaban de mi trauma y era como que me estaban matando. No sé si alguien me entiende. Y hoy día yo veo gente que llega a mí, ¿verdad, pastor? Y yo les hablo las cosas como es y se ofenden y se molestan porque es que ellos tienen una manera de pensar y yo los entiendo. ¿Por qué los entiendo? Pues yo vengo de ahí. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, fue la etapa más bonita, pero la más amarga. Porque era reconocer, era entender que el problema no estaba afuera, sino adentro. Era como la explicación de mi tragedia, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Encontrar con una verdad que el problema no estaba en esas mujeres, que el problema no estaba en mi mamá, que el problema no estaba en mi papá, que el problema no estaba en mis hijos, ni en la mamá de mis hijos, que el problema no estaba en mi trabajo, no era mi jefe. Porque yo donde quiera que llegaba era un problema, hermano, era un conflicto, ¿verdad? A donde quiera que llegaba y todo lo que iniciaba, mira, cuando fui muchacho yo arranqué un proyecto de Perro Caliente, eso se volvió un desastre. Arranqué un proyecto de un club con una familia muy bonita, todavía son enemigos, porque yo no creo que seamos amigos, yo más nunca lo he visto. Pero hermano, yo le voy a decir una cosa, ese proyecto era demasiado bonito, pero eso terminó en desastre. A donde quiera que yo llegaba, yo era un desastre. Donde quiera que llegaba era el mismo conflicto, era el mismo drama. Dios mío, yo no me di cuenta, no podía verlo, no podía sentirlo. A donde quiera que me mudara era un desastre. Hermano, me acostumbré, mi cuerpo se acostumbró a producir cortisol. Lo que llaman en el mundo espiritual la atadura, mi cuerpo, mi vida se ató. Y a donde quiera que iba. Ahora, ¿qué celebro hoy? Que el Señor hoy lunes, todavía hoy lunes, me está invitando a revisar las grietas que no me permiten ir a Puerto Seguro. Oye, pastor, pero yo pensaba que usted estaba listo. No, hombre, listo está el que está en el cielo yo. Yo no estoy listo, me falta. Estoy en proceso de aprendizaje. Yo no estoy aquí como que si yo fuera el capitán es Jesús, porque yo soy uno más con ustedes, que sufro, que padezco, que estoy en formación. Soy uno más que estoy gritando a Dios, sáname, libérame. Es posible que vaya un poquito más adelante que algunos, pero no quiere decir que ya lo logré. Hay gente que me trata como que si yo, no hermano, yo estoy también en mi proceso, estoy en mi proceso, amén. Un ejemplo que nos puede ayudar es la alegoría de la ley de la navegación, ¿verdad? Como ya les hablaba, hubo 2 expediciones y la expedición de Amundsen fue el que venció, ¿verdad? Ellos planificaron cada detalle, sanaron las debilidades antes de zarpar y usó un sistema de orden. Llegó a la meta y regresó a salvo. Regresar a salvo, ¿qué significa? Ir al cielo, hermano. Eso es ir a salvo. Regresar a salvo, porque al final de ahí salimos. Dice que siempre fuimos y siempre seremos. ¿Por qué siempre fuimos? Porque cuando usted estaba en el vientre de su mamá,
¿verdad? El Señor sopló sobre ti aliento de vida. Entonces, siempre tenemos un pedacito de Dios dentro de nosotros. Siempre fuimos, en espíritu, siempre hemos sido y siempre seremos. Entonces, Dios nos envió al mundo, pero ahora regresamos. Cuando tengamos que regresar, que podamos regresar vivos, ¿verdad? A la presencia de Dios. Amén, hermano. Ahora, ¿cuál es el primer paso que deberíamos dar? El primer paso es lo que llamamos identificación del lastre. ¿Saben lo que es el lastre? Entonces, primer paso es identificación del lastre. Reconocer que la carga pesada, ¿verdad? Que la carga extra, porque en un barco la carga extra hace daño. En tu vida la carga extra no te deja evolucionar. La carga extra no te deja tener buena finanza. La carga extra no te deja disfrutar el matrimonio. Esta carga extra tienes que reconocerla, es el lastre, ¿verdad? Y esta carga extra, hermano, se puede reflejar como indisciplina. La indisciplina es el lastre, es la carga extra. Es lo que no permite que pueda ir a gran velocidad, ¿verdad? La indisciplina, ¿verdad? Y la otra parte es la estructura interna, la estructura, ¿verdad? Pastor, ¿qué es la estructura? Es lo que te decía ahorita, ¿verdad? La estructura es aquel patrón de conducta que copiaste. Esa es la estructura. Nosotros necesitamos reconocer la estructura. Pastor, ¿cómo yo reconozco una estructura? Por ejemplo, yo lo que te decía ahorita, a todo lado donde llegaba, todo terminaba en conflicto. Cualquier grupo al cual yo me sumaba, terminaba en conflicto. Entonces, yo no lo veía, yo lo vi fue cuando llegué a la iglesia que me enseñaron esto. Yo dije, oye, verdad, vale, yo voy a la iglesia, estaba en la policía, yo me acuerdo que yo era brigadier de tránsito, hasta preso me metieron, hasta preso me metieron. Estuve en la brigada de la policía, eso fue un desastre. Mira, yo estudiaba en la técnica, eso era un desastre. Estudiaba en el Ricaute, eso era un desastre. Estudié en el Carlos Albelo, eso era un desastre. A donde quiera que llegaba, hermano, yo era un desastre desde niño. Escucha, tu historia no comienza desde ahorita. Ahí fue cuando yo pude perdonar, porque entendí que el problema no eran las mujeres que yo tenía. El problema vino desde mi raíz, desde que yo era un niño. Desde que yo era un niño, fui un desastre. Esos hábitos siempre estuvieron en mí. Siempre fui conflictivo. Amén, hermano. Y menos mal que llegué a los caminos de Cristo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que nosotros podamos tener claro que el problema no está afuera. Yo tengo que identificar mi estructura. ¿Qué es una estructura? Lo que llaman un modus operandi, ¿verdad? Una manera de hacer las cosas. Es lo que llaman un método de operaciones diario, ¿verdad? Porque al final del día una persona es infeliz. No es infeliz por lo que pasa afuera. Es infeliz por su método de operaciones diario. ¿Cómo se levanta? ¿En qué condición se levanta? ¿Qué es lo primero que hace? Por eso es tan importante el devocional, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Cuáles son los gestos que hace? ¿Cómo mira a las demás personas? ¿Cómo los mira? Entonces, ¿cómo mira a su pareja? Yo te voy a decir una cosa, yo me paraba todos los días con mirada de odio hacia mi esposa. Todos los días, hermano, y terminaba mi día mal. Ahora comienzo mi día riendo y termino mi día a carcajada. Él guarda a los que sus pensamientos perseveran en él. Una palabra tan poderosa, ¿verdad? Él guarda a los que perseveran en el pensamiento de Cristo. Los guarda. Amén, hermano. Entonces debemos reconocer, ¿cuál es el primer punto? Identificación del lastre. Anoten ahí, identificación del lastre. Vayan anotando, porque al final, amado, cuando desconectemos el devocional, necesitamos que vayas a tu estado. Y anota ahí, en el devocional de hoy aprendí identificación del lastre. Coloca este tipo de palabras en tu estado, de WhatsApp, de tal manera que puedas intrigar a la gente que está a tu alrededor. Porque escucha, si tú influyes en la gente que está a tu alrededor, tus grietas se ponen pequeñas. ¿Aló? Ay, Dios mío, ahora sí lo dejé. Si tú impulsas, si tú influencias a la gente que tiene alrededor,
tus grietas se reducen. ¿Quién sabe por qué? Pero la verdad es que imagínate tú que todos los días tú tengas que saludar a los mismos chichonúos, a los mismos heridos, a los mismos que te salen con malas palabras, a los mismos que te hacen tu vida imposible. Todos los días el mismo. Oye, por mucho que limpie, vuelve a lo mismo otra vez. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, si tú te conviertes en sal de la tierra y se cumple la palabra que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos, entonces ahora tú vas a sanear tu círculo íntimo. Porque tú tienes que definir, ¿se acuerdan la ley del círculo íntimo? Tú tienes que sanear tu círculo íntimo. No sé si me explico. Ayer yo me encantaba, hermano, cuando estoy en la aduana y mi mamá y mi papá quebrantados ahí en la presencia de Dios, abrazados. Después vino mi papá y me abrazó. Yo digo, Señor, gracias. Gracias por lo que está haciendo en mi familia. ¿Tú te imaginas que yo tuviera una mamá chichonúa? Que todos los días me llama para darme malas noticias, para formarme el lío, para decirme lo mal que están las cosas. ¿Tú te imaginas? Hermano, eso aumenta mi grieta. Una mamá que me hace la vida imposible para quejarse. Mi mamá antes era así cuando no era cristiana, pero ahora no es así. ¿Cómo ha cambiado mi vieja? Eso es una sonrisa, una alegría en el corazón. Anoche hablábamos tarde porque ella está disfrutando su proceso. Y qué bonito es ver la cara de mi viejo con alegría, mi papá. Dios mío, mi papá. Ve cómo me abrazaba, cómo lloraba. Yo digo, Dios mío, gracias por ese regalo. ¿Sabe? Tener a mi familia aquí, ¿verdad? Recibiendo. Los bendice a ellos, pero también me bendice a mí. Porque mis grietas se cierran. Las posibilidades que se vuelvan a abrir, ¿verdad? Se cierran. Yo no sé si Gisela está aquí, pero imagínate tú. Dios es demasiado bueno. Gisela está conectada. Ayer estaba, le voy a enseñar una foto muy bonita. Mira qué foto más bonita. No, esa no. Luis. Yo no sé ni cuál es el apellido de Luis, pero cómo amo a este hombre. Luis es el esposo de Gisela, hermano. Gisela es la mamá de mi hijo y Luis es el esposo de ella. Es su pareja. Y mi hijo ama a este hombre. Él fue el que crió a mi hijo Jovan. Y yo estoy tan agradecido, amado, de todo el amor que este hombre le ha dado a mi hijo. Yo siempre he estado agradecido de él. Siempre. Qué hombre tan espectacular. Y sabe, Gisela y él han tenido problemas, pero mi hijo siempre aboga por él. Eso es un amor tremendo. Yo me sentí ayer muy contento que estuviera en el servicio. Me sentí, pero Dios mío, feliz de que Gisela estuviera adorando. No sé si mi esposa tiene el video por ahí. O sea, son tantas cosas que Dios está haciendo. Ahora yo les pregunto a ustedes. Gisela, que es la mamá de mi hijo, llegó a los pies de Cristo. Lo más probable es que mi hijo llegue pronto. Ahora está Luis. Ayer Gisela llevó a su hermano. Y cada día avanzamos más. Yo creo que cada día las posibilidades de que vuelvan a nacer grietas en mi barco se están volviendo más pequeñas las probabilidades. No sé si alguien me está entendiendo. Le doy la gracia y bendigo la vida de Luis. Lo bendigo. Un beso, papá. Gracias por querer a mi hijo. Amén, hermano. Por eso es tan importante que en los estados, pareciera que no afecta, pero en tus estados, mensajes, videos, compartas. Tal vez no te guste, es que no me gusta como habla el pastor, pero el problema no es que te guste. El asunto es que estamos cerrando tus grietas. Este es un proyecto, como lo dije al principio de año, es todo o nadie. Es todo, no vamos a dejar a nadie afuera. Somos todos, hermanos. ¿Ven? Y hay un plan diseñado, ¿verdad? Un plan de navegación diseñado para todos. Pero necesitamos que sigas, ¿verdad? La ruta de navegación. Pastor, ¿cuál es la ruta de navegación? Oye, yo por lo menos, el que se perdió el servicio de ayer, hermano, por la razón que sea, oye, que tremendo, has perdido, no sé, adelantar 10 años de vida por lo menos. O sea, en este plan de navegación, perderse un servicio es terrible, hermano. ¿Verdad? Perderse una planificación, perderse un grupo vida,
perderse el plan espiritual que estamos arrancando, que arrancamos ayer. O sea, hermano, es aumentar las grietas de tu barco, de tu casco. Es producir el hundimiento de tu barco. Yo los invito a corregir esto. Amén, hermano. Entonces, el primer paso, identificación del lastre. Reconocer que la carga extra, la indisciplina y la estructura interna, ¿verdad? Creer que no se puede en una estructura interna, son anclas que debemos cortar hoy. Hoy necesitamos cortar, ¿verdad? Esa ancla. Necesitamos soltar la carga pesada, la indisciplina. Amén. Ahora, el paso número 2 es reparar el casco, ¿verdad? Es la reparación del casco. Jesús no pone parche, hermano. No pone parche, ¿verdad? Él nos hace una nueva criatura. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nuestra identidad no es el naufragio pasado. O sea, necesita entender que ese naufragio ya quedó atrás. Ya ese barco se hundió, ya se perdió. Ahora tú tienes una nueva identidad, ¿verdad? Y hay un diseño, que es el diseño del carpintero, que es un nuevo diseño, que te hizo nuevo, te hizo un barco nuevo. Amén, hermano, porque Él no tapa grietas. Aló. Y vamos a ver de dónde salen estas grietas. Por aquí tengo un material que les puede ayudar. Hay personas que han vivido toda su vida en alerta, no porque fueran débiles, ni sensibles, ni ansiosas, porque crecieron en entornos donde el cuerpo nunca pudo relajarse del todo. Escuela con miedo, familias ansiosas, religión basada en culpa, exigencia constante, normas, juicios, miradas y un silencio que nunca fue seguro porque cuando todo callaba, algo dolía. El cuerpo aprende muy pronto a sobrevivir así. Aprende a estar tenso, aprende a anticiparse, aprende a vigilar, aprende a adaptarse para no fallar, para no molestar y para no perder el amor. Y ese aprendizaje se queda grabado muy dentro, en los músculos, en la respiración, en el sistema nervioso, en tu niño, tu niña interior. Por eso cuando esa persona crece y su vida empieza a calmarse, cuando ya no hay peligro real, cuando todo parece estar bien, ocurre algo que desconcierta muchísimo a las personas y al ser humano. El cuerpo no sabe qué hacer con la paz, ¿verdad? La calma se vuelve extraña y el silencio incomoda y cerrar los ojos asusta. Y respirar profundamente resulta que marea. No porque la calma sea peligrosa, nunca lo fue, nunca lo será, sino porque nunca fue conocida. Para un cuerpo que ha vivido años en alerta, la tensión era lo familiar. Y lo familiar se confunde con lo seguro. Por eso, al principio, cuando alguien empieza a parar, a respirar, a escucharse, aparecen sensaciones raras, intensas, incluso desagradables. Esto no es un retroceso, no es que esté yendo mal todo, es que el cuerpo está saliendo del modo supervivencia, está aprendiendo algo nuevo, o mejor dicho, está recordando algo muy antiguo, que no tiene que vigilar todo el tiempo, que no tiene que anticiparse a todo, que no tiene que estar en guardia para existir. Y ese aprendizaje no se hace desde la cabeza, se hace quedándose, sintiendo, sin huir. Y ahí es cuando poco a poco el cuerpo entiende que la calma no es una amenaza y que el silencio no es abandono, que descansar no es peligroso. Y cuando eso ocurre, algo muy profundo se recoloca por dentro. Porque la paz no es un premio, no es un logro, no es algo que se consiga haciendo más. Es el estado natural del cuerpo cuando ya no tienes que sobrevivir. Si la calma te incomoda, si el silencio te asusta y si la paz te parece extraña, no hay nada mal en ti. Lo que hay es un cuerpo que está aprendiendo a vivir sin miedo. Y eso, aunque a veces remueva, es profundamente sanador. Qué bonito, ¿verdad? Nosotros podemos saber, y quiero que entiendas, ¿verdad? Porque yo sé que hay gente que a veces se hiere, inclusive conmigo. Algunos dicen que yo no los entiendo. Pero
Lo que pasa es que ya conozco esto. A mí me pasó. O sea, el sufrimiento no tiene nada que ver por lo que pasa ahorita. Anota ahí. Tu sufrimiento no tiene nada que ver con lo que pasa ahorita. La gente me dice, pero es que tú no conoces a mi esposa, o no conoces a mi esposo, o no conoces a mi hijo. Es que ellos no son el problema. Ni siquiera tú eres el problema. El problema es que tu cuerpo desde niño se acostumbró, los músculos, tus facciones, todo tú se acostumbró a la sobrevivencia, al conflicto. No es tu culpa, eso pasó cuando tú no te podías defender. ¿Y ahora qué pasa? Aunque las cosas salgan bien, tú siempre la vas a llevar a un plano de conflicto. Es como una droga, como una adicción, ¿verdad? De hecho, así actúan los neurotransmisores del cortisol, ¿verdad? Estos neurotransmisores, que es la dopamina, que son terribles para el cuerpo. O sea, te acostumbras a vivir en un conflicto y ahora produce el conflicto porque, o sea, es tu modo de vida. Es la única manera que conoce. Ahora, fíjate cómo ella explica el tema de la paz. De hecho, cuando la paz llega, entonces empieza a perturbar, porque es que yo estoy acostumbrado a vivir en conflicto, pero tú necesitas paz. La paz, la tranquilidad, el amor, eso te produce, ¿verdad? Oxitocina, que es un neurotransmisor que va a regenerar tu cuerpo. Lo va a hacer nuevo. Te va a poner más joven, te va a poner más hermosa, hermoso. Si tienes un riñón afectado, se va a regenerar, ¿verdad? Si tienes un corazón afectado, se va a hacer nuevo, porque las células mueren y nacen y en 8 años tu cuerpo es nuevo. Hoy puedes comenzar a plantear tu nuevo proyecto de vida. Y en 8 años tener un cuerpo nuevo, de paquete. ¿Verdad? El martes mañana, voy a hablar de esto. ¿Cómo es esto científicamente? ¿Cómo es que el cuerpo se regenera solo? ¿Verdad? Porque esto es verdad, cada 8 años el cuerpo se regenera solo. Entonces, si tú tienes una vesícula dañada, en 8 años se puede regenerar. Si tienes un riñón dañado, en 8 años se puede regenerar. Pero ¿cuál es el problema? Si tú le sigues dando el mismo alimento emocional, ese riñón se va a volver a hacer igual o se va a terminar de dañar. No sé si me explico. Hoy mismo comenzaron a morirse células de riñón y comenzaron a nacer nuevas células. Pero si sigue las mismas emociones, ¿verdad? Entonces estamos fregados. Y Dios hizo el cuerpo perfecto, hermano. Amén. Entonces, mi mamá dice que mañana va a tener un riñón nuevo. Claro que sí, es lo que Dios quiere en nuestra vida, pero no nos va a dar un riñón nuevo para que lo maltratemos de nuevo. O sea, tenemos que aprender qué es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, el Señor no pone parche, Él nos hace un barco nuevo, nos hizo como un barco nuevo. ¿Cuál es el sistema de control, hermano? Sistema de control. La disciplina no es una cárcel. Hay personas que dicen, yo no voy a vivir preso, anda anotando, pero sí va a vivir preso la miseria entonces. O sea, es tremendo, son decisiones que tomamos. Entonces, la disciplina no es una cárcel. Es el timón que permite que la gracia de Dios nos lleve a agua de reposo sin agotarnos. Por eso la palabra por todos lados dice, ¿verdad? En Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pablo dice, yo a la verdad, corro la carrera para ganarla y no golpeo al aire, golpeo mi cuerpo, ¿verdad? O sea, por todas partes tú te encuentras que la disciplina, el dominio propio es vital para que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Amén, hermano. Entonces la disciplina. Pastor, ¿cómo crecemos en la disciplina? La visión está diseñada para eso. La visión, y ahora lo estamos ajustando todo. Hoy comienza un plan espiritual y tenemos nuestra propia aplicación privada de Mi Van, ¿verdad? Por donde vamos a ir allí a vaciarnos. Y esto lo hemos llamado el sótano, ir a la intimidad con el Señor. Parte de la disciplina. Hoy lanzamos la aplicación para los reportes de los líderes online, una aplicación privada, ¿verdad? Nuestra, hechura del pastor, donde los líderes ahora no van a hacer un reporte online así marcado, sino una aplicación desde su teléfono y me llega a mí en tiempo real. ¿Ves?
las visitas en tiempo real, todo en tiempo real, de tal manera que yo pueda trabajar, ¿verdad?, en los puntos débiles y fortalecer los puntos que están altos. De aquí en adelante no vamos a andar ciegos, no, vamos a tener un mapa de navegación. ¿Cuál es la debilidad esta? Bueno, nos vamos a enfocar ahí. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es la dinámica del ancla? Para romper la estructura interna y ganar disciplina, el equipo se compromete a, primero, anoten ahí, acción, dedicar 15 minutos al alba. Al alba, ¿qué es el alba? Cuando raya el alba, ¿verdad? 15 minutos antes de cualquier otra actividad, inclusive antes de este devocional. Oye, pastor, yo me paro a las 5 de rayita para el devocional, ¿ahora a qué hora me tengo que parar? Bueno, no te tienes que parar, pero mi sugerencia es pararte a las 4:45, ¿verdad? Y ten 15 minutos, o también lo puedes hacer después del devocional, no hay problema. Depende de tus compromisos, porque si tú a las 6, cuando termina el devocional, tienes un montón de cosas que hacer, entonces hazlo antes, ¿verdad? 15 minutos al alba, antes de cualquier otra actividad. 2 pasos del ancla, o los 2 pasos del ancla. Silencio y conexión. Silencio y conexión. Recibir el bálsamo de Dios para sellar las grietas del día. Silencio y conexión. Número 2, el mapa del día. Definir una sola meta prioritaria para evitar la carga extra de la improvisación. Oye, es que tengo muchas cosas que hacer, pero define lo prioritario. Amén, hermano. Define lo prioritario. Lo vamos a hacer ahorita al cerrar, que ya estamos cerrando. Vamos a publicar en WhatsApp, ¿verdad?, una imagen que voy a pasar por el grupo de conectados, donde vamos a colocar mi disciplina es mi libertad. Tú puedes colocar otras cosas, pero todos en masa vamos a colocar mi disciplina es mi libertad, ¿verdad? Y mañana cuando usted lo publique en el estado, lo va a pasar por el grupo del devocional, de conectado, el grupo WhatsApp, usted lo va a pasar por ahí, ¿verdad? Mira, aquí publiqué mi estado. Y mañana, obviamente, le vamos a dar una recompensa. Amén, hermano. Porque vamos a afectar a toda la gente que tenemos alrededor. Amén. El casco del alma antes que me hunda y porque así no voy a poder llegar al puerto. A veces nos agarra el descuido y nos confiamos y nos ponemos como muy ligeros en las cosas espiritual, en la parte espiritual, y resulta que se está abriendo una tremenda zanja. Y cuando nos vamos a dar cuenta ya tenemos el agua aquí. Identificar el lastre, primera vez que escucho esa palabra, me gustó. Tratar de cuidar nuestro cuerpo, identificar, porque a veces el cuerpo vive siempre estresado, en alarma, entonces ya sabemos que es un patrón de aprendizaje que traemos de niño. La disciplina y el dominio propio es muy importante, porque para nuestro propósito. Amén. Gloria a Dios. El lastre. Fíjese, el lastre es un concepto fundamental tanto en la náutica como en nuestra vida personal y espiritual. En términos técnicos, es el peso, piedras, arena o agua que se coloca en el fondo de un barco para darle estabilidad y permitir que navegue correctamente. Sin embargo, cuando hablamos de liderazgo y sanidad interior, el significado cambia drásticamente. Imagina que tu vida es un barco diseñado para conquistar grandes metas. El lastre, en este contexto, se convierte en peso innecesario que te detiene. Podemos entenderlo de la siguiente manera. En lo emocional son heridas del pasado, falta de perdón o trauma que no hemos soltado. Según el manual de retiro Peniel, estas vías de agua drenan tu energía y te impiden avanzar a la velocidad que Dios desea. En la disciplina, es la carga extra de la mala organización o falta de metas claras. Intentar navegar sin un mapa, que es indisciplina, hace que el barco se sienta pesado y difícil de maniobrar. En la identidad, es la creencia de que no puedo. Ese pensamiento funciona como un ancla oxidada que te mantiene atrapado en el puerto del miedo. Amén. Algo muy importante es que nosotros, en mí, pues,
es como estoy acostumbrada al problema, a los conflictos. Cuando viene gozo, paz a mi vida, entonces se me hace extraño. Y bueno, como dice aquí, o sea, nos ponemos en alerta. No creemos que eso nos puede estar pasando a nosotros porque vivimos toda la vida en una estructura de conflicto. Amén, hija. Qué tremendo, ¿verdad? Yo te escucho y puedo entenderte porque me pasó exactamente lo igual. Yo me acostumbré toda mi vida a un conflicto que ahora la paz me da miedo a veces. ¿Verdad? Yo vivo tan feliz con mi esposa y yo, Naguará, Señor, qué diferencia tan grande. Me siento muy recompensado, bendecido con mi esposa, ¿verdad? Con mi familia, con todo lo que Dios me da. Pero no, es una nueva vida para mí. Obviamente que al principio es incómodo. O sea, para el herido, al principio es incómodo ser feliz. Amén. ¿Alguien más? Este, bueno, eso que dijo la hermana Alba, yo también lo iba a decir, pues. Yo la verdad he tenido una infancia de conflictos y de peleas, pues. Y estoy acostumbrado a estar en movimiento. Entonces cuando, como dice el pastor, o sea, cuando viene la paz, esa paz que nos ofrece el Señor, uno queda como en neutro porque uno dice como que, oye, pero siento incomodidad porque ya estás acostumbrado siempre a estar metido en un lío. Es como cuando por lo menos estás acostumbrado al trabajo y un día libre tú no hayas que hacer, te sientes incómodo porque siempre andas en movimiento. Entonces algo que yo le he tenido todo el tiempo. Eh, un problema, entonces si estás tranquilo o siempre hayas la manera de, no sé, de formar un lío. Y bueno, en el carácter, pues, no el carácter que nos ofrece el mundo, porque el carácter que nos ofrece el mundo es cuando dice que, ay, que Luis fue le respondió feo, no, fue un pobre carácter. Como por lo menos cuando te quedas callado cuando alguien te manda a comer mango, ahí sí tienes carácter. Cuando te quedas callado, no eres un cobarde, eres un hombre, pues, porque, o sea, vas a perder tu tiempo, que te explotan las neuronas, te da un infarto y la otra persona queda feliz y tú quedas, y eso en un hospital. Entonces, eso cuesta aprenderlo, pues. Bendición. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer la declaración, hermano. ¿Están listos para hacer la declaración? No soy esclavo de mis límites pasados. No soy esclavo de mis límites pasados. Soy un capitán diseñado por Dios para conquistar. Soy un capitán diseñado por Dios para inventar. Para conquistar. Mi identidad está sanada. Mi casco es nuevo y mi disciplina comienza al alba. Hoy navego en victoria. Levanten sus manos. Hoy navego en victoria. Dejen la mano arriba. Hoy navego en victoria. Navego en victoria. En el nombre de Jesús, los bendigo. Hoy iniciamos nuestro plan espiritual. Estamos en victoria. Casco Amén. nuevo. Casco Casco nuevo. nuevo.